Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, noticias, información. La pantalla que tengo es que es tan exagerada que me tocó pegarla a la pared y estoy viendo por acá por eso. Así que si me ven allí viendo como si estuviera buscando algún avión, no, estoy tratando de ver los videos que vamos a reaccionar. Pero bueno, ya me toca ver cómo se organiza este temita porque no puedo estar todo el video viendo para arriba así como un absoluto desquiciado. Vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me gustaría analizar con ustedes, y lo de siempre chicos, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Me siento muy incómodo, pero es que la verdad es complicado la situación con la nueva pantalla. Bien, lo que les estaba comentando, vamos a repasar porque el Real Madrid gana un partido absolutamente legítimo en el que sí, tal vez hubo una cierta polémica que ya vamos a repasar entre ustedes y yo, porque curiosamente, como casi siempre, hay una jugada del Barça muy similar que no fue arbitrada de la misma forma y uno se queda pensando, pero qué clase de objetividad hay en este fútbol español, qué clase de criterios se manejan en el comité técnico de árbitros. Ahí es donde uno se pone a pensar y dice, esto es una vergüenza absoluta. Por eso les voy a decir lo primero que quiero que repasemos, el primer clip que en este caso quiero que repasemos, y es, vamos a escuchar a Jesús Navas, que por cierto ha comentado sobre esto ahí en la, creo que se llama Flash Interview, y que bueno, ha comentado sobre este tema y me parece escucharle que él ya había salido del campo. Entonces, ¿por qué si ya había salido estás comentando algo que estabas totalmente lejos? Pero bueno, vamos a escucharlo. Bueno, un campo complicado, sabíamos que iba a ser un partido difícil, yo creo que el equipo ha estado juntito, ha estado bien y una pena que se escape al final en esa acción, porque creo que ha podido pitar fuera de juego, porque al final creo que era Rudiger que estaba por ahí y al final pues eso interviene en el despeje nuestro. Bueno, imagínense ustedes, Rudiger parecía un... Ustedes saben que cuando uno estaba en el colegio, no sé en qué colegios han ido ustedes y si les pasaba, pero en el colegio o en los colegios, normalmente hay un vendedor ambulante o una persona que se encarga de cuidar los vehículos de los profesores, de los padres de los niños que van a recogerlos, etcétera, etcétera. Eso parecía Rudiger, es que estaba literalmente caminando. Fíjense en la parte de arriba, aquí donde le estoy seleccionando con el cursor, como Rudiger parece ahí que va caminando. Una acción en la que se entiende absolutamente del todo y que bueno, ahí supuestamente condiciona esta vaina. Lo que pasa es que claro, Jesús Navas tiene muy claro una cosa, y es que si él dice eso, él sabe que iba a ser aplaudido con las orejas por absolutamente todos estos cretinos que se dedican, no es sino a tirar mierda con el Real Madrid. Para mí esa jugada polémica absolutamente nada, porque es que de verdad me parece increíble la poca ni siquiera intención de intervenir de Rudiger. Por eso me queda un poco asombrado. Pero lo que sí me ha generado cierta polémica o cierta duda, o ha generado polémica en general, es que al Real Madrid le anula un gol a Nacho con una falta de Nacho, que yo dije que en el video de mi otro canal que sí, para mí era falta y está bien anulado el gol. Pero me parece curioso, y es algo que le vamos a escuchar ahorita a José Luis Sánchez, como revienta absolutamente la mafia, como cuando es un tema para el Real Madrid se saca la tecnología, buscan la imagen satelital que ofrece la NASA, le pusieron un zoom al Real Madrid del tamaño, en la pantalla del tamaño de esta cosa, una cosa impresionante. Y cuando se trata de otros equipos, pues las cosas no son tan iguales. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque me gustaría que viéramos este pequeño clip que tengo aquí, en que Christensen termina arrollando a un futbolista del Mallorca, una entrada exactamente igual. Ahí está. Una patada similar a la altura del tobillo, y evidentemente esta jugada terminó en gol del Barça. Creo que recordamos todos esta jugada y que por supuesto generó polémica. Repito, a mí la falta de Nacho me parece que está bien pitada, le termina pegando una patada muy dura en el tobillo, excesivamente, con excesiva fuerza, y pues es ese el temita. Me parece curioso eso, que cuando se trata del Real Madrid ahí ponen absolutamente toda la tecnología a la disposición, pero cuando se trata del palanca es que las cosas cambian bastante, bastante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No nos vamos a meter mucho en ese cuento. Por cierto, hay una página que se llama Footballgate, que estoy cansado de recomendárselas, o no estoy cansado, se las he recomendado muchas veces. Y una de esas cosas que publica esta página ayer es que en lo que va de liga, el Real Madrid le han anulado 27 goles y
al Palanca Fútbol Club le han anulado tan solo 11. Es una cosa bastante impresionante de verdad. Quiero que ahora escuchemos a Juanma Rodríguez, que también vamos a escuchar ya para ir cerrando este tema. Mentira, vamos a hacer una cosa. Sí, escuchemos a Juanma, vamos a escuchar a Barack Feber y por último escuchamos a José Luis Sánchez, que ha reventado la corrupción de absolutamente la manera más bestia. Como les digo, voy a escuchar seguramente a Juanma y a José Luis, que son las dos personas con las que mejor o más coincido a la hora de hacer cualquier tipo de opinión. Entonces escuchemos a Juanma sobre el tema de la polémica. Quiero que lo escuchemos. No entiendo muy bien. Yo creo que estamos forzando un poco el debate porque decías tú ahora, no, la cosa no está clara. Vamos a ver. Rafa Guerrero dice que es gol legal. Sí. Juanfe dice que es gol legal. Sí. Urizar dice que es gol legal. Pajares dice que es gol legal. Y en la encuesta que hacemos, el 90% de la gente dice que el árbitro ha perjudicado al Madrid. Totalmente cierto, es que si nos repasamos el partido de ayer, yo estaba echando humo en Twitter, es que no sé cómo no me cerraron la cuenta de Twitter ayer, porque me parecía asqueroso el arbitraje ayer, fue una de las peores cosas, que también es algo que le vamos a escuchar a José Luis Sánchez, así que sigamos escuchando. ¿Dónde está la polémica? Salvo, claro, que todo sea, que Pajares sea madridista, que Urizar sea madridista, que Juanfe sea madridista y que Rafa Guerrero sea madridista y que todo sea madridismo sociológico. ¿Entiendes? Es que yo creo que el árbitro ha perjudicado al Real Madrid. Ha perjudicado al Real Madrid esta noche. Y hay que decirlo, en la transmisión del partido lo hemos dicho. Yo lo he dicho. Los demás estaban todos callados, ¿eh? Pero yo lo he dicho. Sí, yo lo he dicho. Y ha habido una jugada. Ahora dice que he estado callado yo. Bueno, ya se forma como dicen por aquí, un cojeculo bastante importante entre Alfredo Duro, innecesario, y Juanma Rodríguez. Y brutal, me parece exactamente lo que vengo pensando hace muchísimo tiempo. Es que me parece asqueroso, y si repasamos el partido, chicos, es que es para volarse la cabeza pensar, hubieron dos acciones a las que el Real Madrid se le pudo haber pitado un penalti que ni siquiera la revisó el VAR, porque el árbitro nunca en ningún momento dijo, espera un momentico que mire, estoy escuchando. Nada, fue una cosa impresionante. Pero bueno, siempre digo, como es el Real Madrid, pues ese tipo de cosas suelen importar realmente bien poco. Y lo puse ayer en un TikTok y en Instagram, por cierto, gracias a los que se han ido aquí a apoyarme en Instagram. El Real Madrid es tan jodido, tan bravo, que con toda la que le está cayendo sigue ahí peleando y está ahí al borde de ganar la liga. Es que es una cosa impresionante lo de este equipo y la capacidad de sacar las cosas adelante. Quiero que escuchemos ahora lo de ESPN, porque me pareció sumamente grave. O mejor, vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar este video, me he enredado un poco, pero vamos a cerrar este video con lo de José Luis Sánchez para que no me quede tan largo, y ya hago otro video con ese y otros clips que me han quedado por aquí que la verdad me parecieron interesantes. Entonces cerramos con esto de José Luis Sánchez, y ojo, porque esto prácticamente es al inicio del programa. José Luis llega absolutamente desquiciado, poniendo en su sitio a todo el mundo, y van a escuchar una pequeña parte de algo que dice la Cristina Cubero, esto que la tipa tiene una cara de mala gente que no se la quita a nadie. Pero bueno, vamos a escuchar aquí este temita, porque de verdad que yo no sé si este es su héroe, pero el mío sí lo es, que es un crack. Gabriel. No, es que lo que no puede ser es que empecemos el programa hablando de la jugada polémica. Lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer es poner el foco en el gol del Real Madrid, que ha sido justo, no podemos poner el foco en un partido que te puede costar una liga. O sea, un partido que te puede costar una liga con el arbitraje esta noche, y ponemos el foco en el gol legal. En el gol legal ponemos el foco. No, es que podía dejarlo hasta ahí, pero es que dice todavía más factos, pero me parece brutal como claramente dice. Es que me parece ilógico y estúpido que lo único que se esté reprochando tras uno de los arbitrajes más lamentables de todos los tiempos es la única acción que se ha arbitrado bien. La de Nacho también para mí está bien arbitrada. Es que por eso este hombre es un genio, de verdad. Cuando es un arbitraje que a mí me ha recordado al partido de Tenerife. Brutal. A cualquiera de los dos partidos en Tenerife me ha recordado que te puede costar una liga. Un arbitraje que te puede costar una liga. Hay dos posibles. Es que sin ir lejos, mira la cara de la señora esta, es que uy, no es que me da una cosa de verdad, y no es nada, no tiene nada que ver con su físico, es que transmite un aura de negatividad tan horrible que ya van a ver si ella empieza a decir una cantidad de estupideces, y les recomiendo que se fijen en sus expresiones, porque da como dicen en España, un mal rollo tremendo. Pero sin irnos lejos, no pensar en lo de Tenerife que habla José Luis Sánchez. En concreto, contra este mismo Sevilla, hace unos cuantos años, 2 o 3 años, ya no recuerdo, una de las ligas de la pandemia sin público,
el Madrid termina perdiendo la liga en Valdebebas en un partido contra el Sevilla donde le pitan un penalti a Militao porque salta de espaldas y en la otra área, no, o sea, una cosa de locos. Entonces no hay que irnos muy lejos para darnos cuenta que el Madrid está sometido a estos arbitrajes durante todo este tiempo. No sé si me estoy notando muy alterado, pero es que estoy bastante aburrido de este tema. Es que me parece increíble. Sigamos. Tarjetas rojas a Ocampos y a Jesús Navas. Eso. Hay un penalti a Rüdiger escandaloso, escandaloso. El gol de Nacho, o sea, de la falta de Nacho de Lucas Vázquez. Hoy encuentran, hoy rebuscan y te ponen un zoom así de gigante. Hoy había un zoom así de gigante. En el pie de Nacho, un zoom así. Impresionante el zoom. Han tardado 2 minutos y medio en encontrar el zoom. 2 minutos y medio, una jugada clara y manifiesta. Un error claro y manifiesto. 2 minutos y medio, un zoom así. El día de la Supercopa con la falta al jugador de Osasuna, no hubo zoom. Con la mal frente al Granada, no hubo zoom. Este partido te puede costar una liga. El arbitraje de este partido te puede costar una liga. Ahora veo claro que el Barça puede ganar la liga. Ahora veo claro que el Barça va a ganar la liga. Ponemos el foco en la jugada legal del partido. Por eso digo que no quiero participar de esto, porque lo que se ha vivido hoy en el Bernabéu es un descrédito absoluto. Absoluto. Demoledor, sencillamente demoledor. No encuentro otro calificativo que no sea esa palabra. Absolutamente arrollador. Y repito, ahí sale esta otra señora. Voy a ver si consigo el clip aquí rápido. Se los coloco para que vean lo que les estaba diciendo. Qué vergüenza esta señora, cómo se maneja estos temas. Me parece una asquerosidad absoluta, pero no me extraña teniendo en cuenta que es palanquista de los palancas, del Palancas FC. Pero es que es una cosa de locos. Entonces, aquí está. He conseguido el clip para que ustedes se den cuenta de esto. Es que me parece increíble. Vamos a escuchar este pedacito nomás. Sí. Viendo a José Luis así, tengo clarísimo que hay liga. Clarísimo. Sí. Porque dice, se está quejando por el zoom. Porque ha acertado el árbitro. Se está quejando del zoom. Porque había zoom. José Luis, mucho detrás del ¿te zoom. escuchas a ti mismo? Hay mucho Había detrás del zoom, por Había supuesto. zoom. Cristina. Había zoom. Y la liga. ¿Quién da las Cuidado, la repeticiones? liga. Porque fíjate lo que ¿Quién has da las dicho, repeticiones? Me recuerda a Tenerife, pero esta vez había zoom. Y el árbitro ha acertado, porque había zoom. Cristina. Oye, hay liga, chicos, ¿eh? Hay liga. sí. Cristina, hay te liga. resuelvo. Oye, Xavi, por favor, que hay liga, que puede ser el título, de verdad. Que al final, Xavi... Yo creo que el ganó un Madrid título hasta te la se quedaba. regala. Una más, Es la liga igual. del zoom. Es que, José, gracias, Sí, sí. porque yo he pensado, hostia, qué complicado. Hoy digo, hay liga. Por supuesto Así que hay de liga. verdad, Lo me has hemos dado visto. la noche para... Y es que es increíble como lo dicen así. Hay liga, claro que hay liga. Después de todos los ataracos que le viven metiendo al Real Madrid, pues por supuesto que va a haber liga. No, es una vergüenza lo de que esta tipa, de verdad. Está bien. Lo hemos Estoy visto. por levantarme y abrazarte. Tengo no demasiados hace mocos falta. y no lo voy a hacer. No necesito Pero un abrazo gracias, tuyo. José. El Zoom es la liga del Zoom. Ojalá. No, ojalá, la liga del Zoom ni al de los final- frames. Al final de la ¿Sabes liga, lo que digamos, pasa, José Cubero? Luis, el Cubero. Zoom. ¿Sabes lo que pasa? El Zoom Que es yo no me voy a maravilloso. callar. El Zoom no impidió que el Madrid Cubero, perdiese la liga. yo no me voy a callar. Esa parte, y encima, después de este clip, José Luis Sánchez le explica: yo vengo aguantando mucha mierda, prácticamente le hice durante muchísimos años y ahora no me voy a callar porque básicamente le hice una cantidad de cosas exageradas, pero si nos centramos específicamente en lo que dice esta señora es que me parece vergonzoso y como haciendo pechito, ay sí, lo del robo, entonces sí hay liga porque vamos a seguir robando al Real Madrid porque le estamos pagando ahora no es a Negreira, sino yo que sé, a Cantalejo o al hermano de no sé quién, una cosa de locos, pero es llamativo. Y en la cara, por eso les decía que se fijaran exclusivamente en sus expresiones, porque incluso con toda esta polémica fake, los intentos de robo al Real Madrid, que estén a 8 puntos del Real Madrid, es que eso los tiene que estar ardiendo muy, muy adentro. Pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más, espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.